Ya. Entonces, a ver, me voy a ir a mi escritorio. Creo que estoy en mi usuario. No, es en la F mi escritorio. A ver, ¿dónde es mi escritorio? Ya, en el peor de los casos, si no saben cómo llegar, lo más fácil. Ya la URL. Ajá. Si no es aquí, es aquí. Copiamos la URL de aquí de arriba y le ponen CD y la pegamos. Ya me voy a la G y listo. Entonces estoy en mi escritorio. Vamos a crear un proyecto aquí directamente. Si quieren lo crean dentro de una carpeta y bueno, no hay problema con eso. Entonces Laravel new prueba. Y necesitan internet para poder hacer esto la primera vez. Ya. Application ready. Entonces todo bien. Llega a mi carpeta donde quiero crear el proyecto de Laravel. Hay que poner. Ahí haces el PHP, en tu caso haces Compose Project. Y se va a crear en la carpeta donde yo le dije. El mío se llama. ¿Con el nombre del blog? No, ponle el nombre Cocker. Ese es el nombre del proyecto. Ajá. El mío se llama prueba. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crearle una base de datos a este señor. Eso sí, vamos a usar MySQL, el mismo que hemos estado usando. Así que abren su PHP-MyAdmin, su Jog o su lo que sea que ustedes quieran y le creamos una base de datos vacía a este proyectito. Entonces yo voy a abrir mi SAM. Ya tengo encendido mi MySQL y me entra mi PHP-MyAdmin. Tarda un poco no entrar para la primera vez. Sí, la primera vez porque descarga unas cuantas cositas, por eso. Ya, entonces prueba Laravel, le vamos a poner. Bien. Ya. Mi base de datos se llama prueba Laravel. Y ahí es que voy a hacer las cosas. Las tablas ya no necesitan crearlas desde aquí, porque las tablas se crean automáticamente en Laravel usando lo que se llaman migraciones, que ahorita vamos a ver qué es. ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso. Si hacemos aquí en la consola, serf se llama el comando, creo. ¿Dónde está? Es PHP artisan serf, si no me equivoco. Tengo que entrar al proyecto y otra vez. Vaya. ¿Por qué no me creó? A ver, todo bien. Dice que no encuentra artisan. A ver, en la carpeta prueba, no, aquí está el artisan, que es lo más raro. No encuentro el autoload. Ya, ese serf era para que corra su propio servidor, básicamente. Si esto no está funcionando, la alternativa es yo moverlo a mi SAM y tratar de correrlo desde ahí. Entonces lo voy a hacer. Para correrlo, es PHP artisan serf. Corregible. Tiene un index, ¿no? No tiene un index porque tiene esto que se llaman rutas. Entonces nosotros podemos definir
cuál de nuestros controladores es el que va a hacer el index, y en los controladores es que hacemos toda la lógica. Entonces acá, básicamente al entrar acá, entra como a la carpeta public. Ya voy a entrar a ese proyecto que ya tenía creado. Y en este caso entraría con el 8000. Ya. Entonces, ¿El index file qué era mejor? nada. Entonces lo primero que tenemos que editar es este archivo que se llama .env. Así como NVIDIA, pero es environment. Y lo que tienen que hacer aquí es poner cuál es la dirección de su base de datos, exactamente. El .env está en la raíz de la carpeta del proyecto que acaban de crear. Y al abrir el proyecto, tenemos que agregarle el puerto a la URL. 8000 tienen que registrar. Y si no lo hiciste, dale propiedades al proyecto. Y ahí dice Run Configuration y te va a aparecer el mismo cuadrito que aparecía. Y esto solo funciona con MySQL. Pobre también. Creo que sí, con Pobre igual. Se puede configurar con cualquiera. Pero ahorita sí compilando como estamos haciendo, estamos haciendo para MySQL. Sí. Pero automáticamente ya va a haber Entonces, ¿cómo se llama mi base de datos? Mi base de datos se llama Prueba Laravel, ¿no? Prueviña. Solo root vacío. Ahí se pone toda la configuración directa. ¿Pillaron el archivo? Sí. ¿No? ¿Está directo en la raíz? ¿No? Y aparece Si no lo ven en NetBeans, quiere decir que NetBeans está mal de fábrica. Como es como un archivo que empieza con puntos, seguro lo está tomando como oculto. Entonces vayan y lo cambian directo desde el directorio. No le borran el punto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Vamos a cambiar todo lo que diga DB a que apunte a lo que tienen en su base de datos. Y si necesitan poner el puerto, que algunos tal vez sí lo necesitan, la variable es dbport. Y le ponen el puerto que necesitan. ¿Localhost o lo mantenemos? Localhost nomás. Vale, que el host esté con la IP. Sí, lo mismo. 127.0.0.1 ¿no? ¿Y el puerto para qué? ¿El puerto para qué? En el caso de que su MySQL no esté instalado por defecto, el puerto es diferente, digamos. Pero si viene con el SAM, viene así. No es necesario ni ponerlo así. Pero Nico creo que sí lo tiene con puerto, entonces... 3306. Ese es el normal, ¿no? Si ese es, no necesitas ni ponerlo. Ya lo pone. ¿Ya lo pone? Ah, entonces el mío está con la versión anterior. Ya. Entonces, siguiente paso que tenemos que hacer. Laravel ya viene con gestión de usuario, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es crear su base de datos que viene por defecto. Entonces vamos a ir a la consola. Lo puedo escribir aquí. Ya voy a ir en la otra consola. Voy a ir al mismo lugar. ¿Dónde está el proyecto? Ajá. Y aquí vamos a darle PHP Artisan y vamos a usar lo que se llama Migrate. Ya tengo varias cosas creadas en este proyecto.
Ya, eso puede ser un problema para el tutorial. ¿Qué le pasa? PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. ¿Qué hace esto? Lo que pasa es que Laravel nos permite versionar nuestra base de datos. O sea que la primera versión que hagamos, qué sé yo, va a tener una tabla, pero ya después la siguiente versión, si queremos agregarle una tabla más, nosotros tenemos archivo ya versión 1.2, crea esta tabla o añade esta columna a la tabla. Ajá, y guarda como versiones de toda nuestra base de datos y nosotros podemos asegurarnos de que va a ser así. Y cuando le damos migrate, corre toditas las versiones desde la primera hasta la última. Y si es que estás con una versión anterior, o sea, si vos estás en la 1.3 y te pasaron la 1.5, le das migrate y corre la 1.4 y la 1.5. No corre en orden. Entonces te permite versionar la base de datos, que es súper útil para repositorios. Cuando vas a trabajar con gente y no estarse pasando el backup todo el día. Entonces, el migrate corre todas de pecho. Y lo que les va a correr va a ser estas dos de aquí seguramente, porque yo tenía como 7 más metidas. ¿Esas dos le aparecieron? ¿Cuál? Al darle migrate. Acceso denegado. Acceso negado. Desamparo. Ah, ya, no le has puesto bien la contraseña a tu MySQL. Syntax error o access violation. Pusieron bien la contraseña de su Sí, MySQL. dice la llave estaba muy larga. La llave era muy larga. Vacío. Está ahí con lo del mail. Lo que pasa es que ya viene con unas migraciones creadas, que son esas dos. Sí, pero me sale ese error. Pero me salió PHP Migration Table Creates. ¿Verdad? Sí, pero no me salió ese error. No sé por qué. Raro. ¿Ah? Sí, ahora. Ya. Esas cosas que acaban de ejecutar están dentro de la carpeta Database Migration. ¿Ya? Aquí ustedes deberían tener esas dos que dicen. Yo tengo un montón. Generalmente se colocan por fecha y estos archivos uno no los crea automáticamente. O sea, no los crea manual, perdón. Se crean automático y ya uno les escribe adentro. Cada versión de base de datos está de esta forma. Miren. Si quieren crear una tabla, tienen que decirle schema create, el nombre de la tabla, y dentro de esta función blueprint, con su parámetro blueprint, le ponen cómo va a estar definida la tabla. ¿Ya? Va a tener un autoincremental, digamos, va a tener un campo string, va a tener un campo email, un campo password, y va a tener timestamp, significa fecha de última actualización, por ejemplo, fecha de última inserción. Y este remember token ya es una cosa específica de los usuarios. Cada migración tiene dos funciones, tiene la up y la down. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo quiero instalar una versión actualizada, siempre se va a correr la up. Pero si quisiera desactualizarme, o sea, si yo estoy en la 1.5 de mis versiones y quiero volver a la 1.4, viene y se ejecuta la down. Entonces, lo que crean aquí, lo tienen que eliminar acá, para que sea totalmente compatible con todas las versiones que vayamos a hacer, para que puedan ir a la 1.5 y volver si es necesario y no haya ningún problema. Entonces, por defecto lo que hace este aparato es crearle la tabla de usuario. Entonces, si todo salió bien en su base de datos, bueno, a mí me salieron 1000 tablas, pero le deberían salir 2 o 3 tablas, si no me equivoco. ¿En la tabla de users? Le sale la tabla users y migration. ¿Cómo se llama la base de datos? La base de datos que acabas de poner. No sé. ¿En cuál base de datos vemos eso? En la que acabas de crear. Ingeniero, ¿por qué me sale el código? ¿El código? No, Ah, ya es el NetBeans, ¿no? Vacía nomás. y me sale error entonces en el CMD. ¿Verdad?
Lo mismo de la hija. ¿Ah? Solo no es porque no reconoce alguna función. No importa, igual ya puso la migración. Sí, está. Y en vez de... Ok. Ya, gracias. Entonces voy a eliminar estas migraciones para que podamos, para que esté igual que ustedes, aunque no ¿La sé. migration la borro? No. No, no. o Se sea, mantienen para siempre, ¿sabes? La tabla migration es la que dice vos estás en esta versión o hasta cuál de las migraciones has ejecutado. Y la otra es la tabla de usuarios, que eso ya se crea solito. Ahora está vacío. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un controlador. Entonces nos vamos acá, a la que sí funciona, y vamos a poner php artisan make, y el comando make es el que nos va a ayudar a autogenerar algunas cosas, ¿ya? En este caso queremos hacer un controlador, entonces make controller y le ponemos un nombre. Generalmente viene el nombre y tiene que estar seguido de la palabra controller para que el artisan pueda reconocer qué se llama y crearnos los métodos necesarios. En este caso vamos a hacer el de la tabla persona, la típica persona, ¿ya? Entonces, persona controller. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo entre a barra persona, va a venir a buscar al persona controller, ¿ya? Cuando yo entre al proyecto localhost 8000 barra persona, va a ir a buscar a persona controller. Entonces aquí lo creo, y si quisiera crearlo con alguna plantilla especial, ya tiene algún otro parámetro. En este caso -resource, si no me equivoco, para poder -r resource. A ver, que estoy mal. ¿Dónde está mi ayuda a memoria? Resource o directamente así debería funcionar. Ya. Persona controller. Entonces, ¿eso dónde me lo crea? En su proyecto ya debería haber aparecido aquí en la carpeta de controladores. En la carpeta de controladores, si no me equivoco, está dentro de... ¿dónde la app? Sí, aquí. No, estos son los modelos. Un momento. Exacto. Controllers. Sí, aquí ya tengo 1000 cosas, pero ustedes deberían tener solamente la clase controller y persona controller, exactamente. Ya. Y un controlador común y corriente para una clase, digamos, para la tabla persona, ya viene con estas funciones creadas, pero no es necesario tenerlas todas, ¿ya? La vamos a dejar ahí porque sí o sí vamos a ocupar todas las funciones de este controlador ahorita, pero para hacer una página web cualquiera, con el index basta y sobra. Pero no, a mí no me sale, solo me sale persona controller, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, si no le sale, igual podemos crear las funciones. ¿Qué quiere decir el index? Pues quiere decir que cuando yo entre al localhost barra persona, digamos, va a llamar al persona controller, y barra index va a llamar al index. Igual si yo le doy barra persona, va a llamar al index automáticamente. Ahorita no tiene nada, digamos. Está vacío, está muerto. El create, entonces, este generalmente se usa para cargar el index, no lo necesito explicar, pero el create sí es el formulario de inserción. El store se usa para darle el guardar en el formulario de inserción. Show es para mostrar un elemento.
por eso pide el ID. Edit es para guardar, no, para mostrar el formulario de edición. Está ahí comentado en inglés igual. Y el update es para guardar en el formulario de edición. Por eso tiene como parámetros el request, que es lo que me va a pasar de datos insertados, y el ID, que es el ID que se va a actualizar. Destroy es el delete. Entonces esos son todo lo que va a necesitar. Entonces el index es el donde vamos a mostrar la típica lista que estábamos mostrando, la tablita con funciones, digamos, con opciones. Formulario de inserción vacío. Cuando le damos guardar al formulario, cuando queremos mostrar un elemento, el edit, cuando queremos editar un elemento, guardar la edición y eliminar. Esto se debería poder hacer que se autogenere automáticamente si le dan -resource como estaba acá, si no me equivoco, al darle make controller. Pero seguro como el mío es una versión un poco antigua no lo tenía. ¿Qué pasa si le damos -resource? Se deberían generar estos métodos. Entonces, este es el controlador de persona. Ahora el controlador de... Entonces ya tenemos el controlador, necesitamos un modelo persona que nos haga justamente que nos manipule los datos de esa tabla persona. Entonces hay que hacer lo mismo con el PHP Artisan make. Hay que darle que sea un modelo y que se llame como lo que queremos llamar. Y si le agregamos aquí una opción más, -m, nos crea automáticamente una migración para ese nuevo modelo que estamos haciendo. Si no lo agregamos, solo nos va a crear la clase persona. Obviamente nos conviene hacer eso para que se cree la migración solita sin mucho drama. Entonces fíjense, dice se creó el modelo y se creó la migración para la tabla personas. ¿Cómo sabe que se llama personas? Pues porque yo le puse persona en el modelo. Entonces usa mucho los nombres de los archivos que ustedes le pongan. Siempre traten de ponerle en singular los nombres de los modelos para que él pueda agarrar en plural automáticamente en los lugares donde lo necesite. Entonces esta migración se ha generado automáticamente aquí donde estaban mis migraciones, que era en Database, Migrations, y aquí tengo una del 2017, de justo ahora se creó, y es la migración, y me dice, en esta migración se va a crear la tabla personas, y por ahora solo tiene un ID y las fechas de inserción y modificación. Entonces aquí es que nosotros le vamos a agregar los parámetros. ¿Qué queremos que tenga la tabla persona? Vamos a hacer que tenga string, va a tener nombre. Entonces va a tener un nombre de tipo string. Si no me equivoco es integer, pero vamos a verificar con alguna migración que ya tengamos por acá. Comentarios, publicaciones, datos de usuarios. Sí, integer justamente. Entonces integer y la edad. ¿Qué más vamos a colocarle? ¿Qué teníamos en nuestro ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Ciudad era, ¿no? Ciudad es string. Nombre, edad, ciudad y nada más. No me acuerdo. ID, nombre, edad, ciudad. Esto era nomás, ¿no? Nombre, apellido, ciudad y edad. ¿Apellido también? Sí. Nombre, apellido,
Bellito. En el orden que lo creen es el orden de las columnas que se va a crear igual. Entonces vamos a hacerlo idéntico al ejemplo que teníamos antes. Ya. Entonces, cuando subamos de versión, se va a crear la tabla, y cuando bajemos de versión, se va a eliminar la tabla. Como ya se creó automáticamente esto, no tenemos que hacer nada. La tabla se llama personas. Por eso les digo, tomen en cuenta mucho los singulares y los plurales. El modelo persona me generó la tabla personas. Estamos creando la tabla desde ahí. Desde aquí. Entonces, cada vez que necesitemos instalar el programa en algún lado, directamente se corre las migraciones y él se encarga de crear todas las tablas y todas las cosas que necesitemos. Y aquí no necesitamos crear los procedimientos almacenados ni nada, porque ya hay funciones que se encargan de hacer esas cosas sin que nosotros lo hagamos. Entonces ya viene con el insert, con el update, con el select all, con todo para cada modelo que estamos creando. Por eso es que se usan estas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Nada más, ya tenemos el migration completo. Ahora hay que hacer que se ejecute. ¿Cómo hacemos que se ejecute hasta la última versión? Pues otra vez PHP Artisan Migrate. Esto va a hacer que se ejecute lo que acabo de crear. Y me dice, se ejecutó este que era el que me faltaba. Entonces yo vengo a mi base de datos, PHP Migrate. PHP Artisan Migrate. Artisan es el que hace todo. Entonces vengo a la base de datos, vengo a mi tablita que es Pro Laravel, y ahí está mi tabla personas. Y mi tabla personas tiene como estructura todo lo que yo le puse. Y los timestamps que les decía son de todo una fecha de creación y una fecha de última actualización que tiene. Entonces esto se guarda automáticamente, no tenemos ni que tomarlo en cuenta a la hora de hacer nuestra lógica. Pero no se actualizó el mío. No Tiene que ver el personas. Personas, sí. No, No se actualizó qué cosa. no tengo personas. ¿La tabla? Ajá. Le hiciste clic de nuevo acá. Sí, ahí está Migrate. Está el otro. Hiciste tu migración aquí. Artisan Migrate nada más. Nada más. PHP Artisan Migrate nada más. Enter. No. Ahorita ya no te aparece nada porque supuestamente ya debería haber corrido lo que hiciste. Vamos a ver. ¿Tenías una migración con esto o no? Ya tenía una migración y tengo las dos tablas. Pero no. Una consulta. ¿Sí? ¿Usted cree que la persona ya estaba creada en su... No. Yo la creé haciendo esto de aquí y luego corro el migrate y se actualiza. No toqué nada de SQL. ¿Cómo es que cómo se creó toda esta clase? Esta clase, Sí. al crear el modelo, PHP Artisan, esto de acá, Make Model Persona, digamos, se crea el modelo y si le damos "-m", se crea la migración de la tabla también. Ahora sí creo. Ahora sí, yes. Make Model, el nombre del modelo que es persona, y el "-m" para que cree el archivo de Primero migración. controller. Primero controller, luego model, y ya de ahí editamos. ¿No tenía ya controller? Porque lo creamos hace rato. Ah, ya. Igual el controller después puede ser, no importa. Ya. Entonces los modelos deberían estar dentro de la carpeta app y ahí están todos tirados los modelos aquí. El modelo de usuario, por ejemplo, con el que ya viene. Y el modelo persona, que es el que acabo de crear, que está vacío. Entonces no hay que declarar ninguna variable aquí. Automáticamente va y lee las variables de la tabla. Y ya si tuviera algún campo especial, digamos, tengo que definirlo así como está acá.
Ah, no, pero tengo que asociar la tabla, eso me estaba olvidando, perdón. Tengo que asociar la tabla diciéndole la tabla que va a usar persona. Bueno, tengo que asociarla solamente cuando no se llama igualito que lo que acabo de escribir acá. Si es persona y mi tabla se llama personas, entonces no tengo que asociar nada. Ya. ¿Dónde estaba eso? Eso es el modelo. ¿Dónde están modelos? Me tiran su basura. APP nomás. APP nomás. Se llama persona, no puedo hacer nada de eso. Si se llama persona no tenés que hacer nada. Exacto, ahí. Pero si se llamara otra cosa, por ejemplo, el caso de aquí yo tenía una tabla o un modelo publicación, pues yo quería que mi tabla se llame publicaciones, por el plural en español, digamos, si no le iba a poner publicaciones, ¿ya? Entonces le especifico aquí que va a tener la tabla publicación. Esa es la única diferencia. Y ya esta otra, y aquí si no quisiera que se guarde la fecha de creación y la fecha de modificación, le digo que los timestamp en false. Esa es una opción, digamos. Le pisa la variable timestamps y le pone false. Esto después vamos a ver son las relaciones entre tablas que se hacen así. Entonces eso concluimos por hoy. Vamos a continuar la siguiente clase sin el error de PHP, ¿ya? Perfecto.